Bueno, continuando con el tema de mi compañera, en este mapa conceptual vamos a hablar sobre el tema de la revisoría fiscal, basándonos en factores tales como la profesionalización, la función social, la estructura y el concepto del trabajo. Bueno, la profesionalización la encontramos dividida en dos puntos importantes, el cual está la legitimidad y la responsabilidad. Dado esto, ya que tanto la parte de responsabilidad como la parte de la legitimidad debe ser de la mano, ya que la ética profesional, tanto de la administración, pues se complementan una a la otra. La ética profesional, por un lado, pues tener imparcialidad en la empresa, conocer los límites profesionales, las funciones laborales descritas en el contrato de trabajo, la evasión de impuestos de la empresa, obviamente evitar la evasión de impuestos. Y en la administración, ya dado que los accionistas al momento de contratar a un revisor fiscal están confiando parte de su experiencia profesional y laboral en el revisor fiscal, dado de que de buenos resultados su gestión, es recomendable que este revisor fiscal ya sea dado por firma o sea un profesional independiente que tenga bastante experiencia en el campo. En la función social nos encontramos tales ítems como el Código de Comercio, los cuales da a conocer unos artículos importantes, y la responsabilidad social. En el Código Comercial nos describe los artículos, los cuales son los artículos 211 y 212. En los artículos 211 y 212 en el artículo 211 habla de que el revisor fiscal debería reconocer los perjuicios que se puedan llegar a afectar a la empresa. Y en el 212 dice que es dicho revisor fiscal que llegue a dar con exactitud ciertos balances, presentarlos además a la asamblea o junta de socios con tales inexactitudes, incluso puede llevar a una sanción de tipo penal. Entonces es bastante complejo el asunto. En la parte de las prácticas en la inspección, en las prácticas tales como el cumplimiento de las obligaciones, la detección de corrupción, el lavado de dinero y la competencia desleal en la empresa, y en la inspección evitar casos como de corrupción, fraude, captación ilegal de recursos o financiación de actividades ilícitas. En la parte de la estructura se da a conocer el tema del principio, los principios del riesgo fiscal y quiénes son los que los cobijan, y el dictamen. En el tema de las agremiaciones se da el tema del Instituto Nacional de los Contadores y el Colegio de los Contadores. En el dictamen, obviamente, pues está su propósito y los elementos importantes que lo llegan a conformar. En los propósitos se evidencia la veracidad y la razonabilidad para el fortalecimiento de la empresa que se quiera generar el dictamen, y obviamente la garantizar la eficiencia y prevenir el fraude y la pérdida de recursos que se puedan llegar a generar. En los elementos, obviamente, pues está el tema, los importantes está el tema de la opinión, el fundamento de la opinión y las notas explicativas, conforme pues la firma, etcétera, etcétera, etcétera. En el concepto del trabajo estamos divididos tales como la asamblea o junta de socios y la ley que los cobija. En la asamblea o junta de socios ya que genera cierta dependencia. De hecho, ya que a la asamblea o junta de socios puede llegar a designar auxiliares nombrados ya sea libremente por él, pero obviamente con remuneración fijada pues por la junta o asamblea de socios. En el tema de la ley, encontramos las dos leyes que lo cobijan, el cual está la ley 50 de 1990 y la ley 43 de 1990. La ley 50 habla muy claramente de que puede existir un contrato laboral conforme lo exceda expuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, y en la ley 43 del 90 habla sobre la retribución económica que pueda llegar a tener el revisor fiscal, pues dado esto por los servicios profesionales prestados a la empresa. Todos continuando con el desarrollo de la actividad, origen y propósitos de la revisoría fiscal, continuamos con el cuadro comparativo sobre la revisoría fiscal y los tipos de auditoría. Entonces sabemos que la revisoría fiscal ejerce un control total del ente económico y todas las áreas o transacciones de la empresa. Por su parte, la auditoría externa, el alcance del examen del auditor se limita a los términos de contrato de servicios profesionales celebrado con el usuario del servicio. Dentro de la auditoría interna, entonces, existe un vínculo laboral entre el auditor y la empresa. La parte de la revisoría fiscal, entonces, es de carácter obligatorio. La auditoría externa es de carácter voluntario. La auditoría interna, entonces, el diagnóstico está dirigido a la empresa. La revisoría fiscal, por su parte, salvaguarda los intereses de las partes que conforman el ente económico, así como del gobierno. Es decir, que dentro de la revisoría fiscal no vamos a encontrar intereses propios de la empresa o propios del Estado o propios de la sociedad, sino está enfocada hacia un bien común. Por su parte, la auditoría externa opera en intereses de los operadores de la entidad y es dirigida a la empresa o a terceras personas. Y la auditoría interna está inhabilitada para dar fe pública, ya que su vinculación contractual con la entidad le impide dar fe pública. La revisoría fiscal, por su parte, entonces es controlante absoluto de la entidad, solo se encuentra sujeto al máximo órgano del ente o la asamblea general o la junta de socios.
La auditoría externa, por su parte, está subordinada a la administración de la empresa y rinde cuentas a la misma por el resultado de su gestión. La auditoría interna es control de controles y es evaluación permanente del control interno. La revisoría fiscal tiene cobertura permanente. Por su parte, la revisoría externa trabaja con limitaciones de tiempo y en ciertas situaciones concretas. La auditoría interna tiene independencia limitada debido a su vínculo laboral con la entidad. Entonces, la revisoría fiscal, por su parte, en los informes determina si los estados financieros fueron preparados sobre los principios generales de aceptación y si ha cumplido con las normas legales sobre el manejo de los logros, sobre el manejo de la evaluación de los sistemas de control. La auditoría externa, por su parte, otorga fe pública de la contabilidad y de los estados financieros y la credibilidad de la gerencia que preparó estos estados financieros. La auditoría interna tiene una característica que es de uso ipso facto, es decir, en el momento. Y la auditoría externa, por su parte, es de uso ex post facto, es decir, después de que suceden los hechos. Aquí tenemos varias diferencias que nos ayudan a asimilar cómo es la función de la revisoría fiscal y de la auditoría externa e interna en cuanto al aseguramiento de la información. Muchas gracias. Ok, continuando con la infografía presentada, con finalidad de la obligación de tener revisor fiscal para la normativa colombiana 2022, las sociedades están señaladas en el Código de Comercio y Ley 43 de 1990, específicamente en el artículo 203 del Código de Comercio y el artículo 3 de la Ley 43 de 1990. Bueno, las sociedades obligadas en el Código de Comercio, en dicho artículo exponen que las sociedades obligadas a tener revisor fiscal serían, primero, pues las sociedades por acciones, segundo, las sucursales de compañías extranjeras, y tercero, las sociedades en las que por ley o por los estatutos o la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen, cabe aclarar, no menos del 20% del capital, deben tener revisor fiscal. Continuando con la infografía, tenemos que las sociedades comerciales tendrán que revisar su valor de activos e ingresos brutos, en este caso el 2021, para verificar si deberían o no deberían tener reviso fiscal para el año 2022. Los valores de activos e ingresos, activos brutos iguales o superiores a 4.542.630.000 pesos colombianos y sus ingresos brutos iguales o superiores a 2.725.578.000 pesos colombianos, deberían tener, obviamente, pues el reviso fiscal para el año 2022.